Buenos días, chicos de Cantuta. El día de hoy vamos a iniciar con el curso de Historia del Perú. El tema a desarrollar es la invasión al Tahuantinsuyo. Primera parte. 1. Antecedentes. Primer punto. Los descubrimientos de Colón planearon un serio conflicto entre España y Portugal, quienes deseaban apropiarse de los territorios descubiertos o por descubrirse, hasta que el Papa dividió las zonas de exploración y conquista. La división establecida por el Papa Alejandro VI se fijó a 38 grados de longitud oeste, pero Portugal rechazó la propuesta de forma rotunda, por lo que se tuvo que recurrir a la negociación directa. Así se concluyó en el Tratado de Tordesillas, firmado en junio de 1494, que a su vez también fue aceptado por la corona española. Este acuerdo estableció la línea de meridiano, como lo podemos ver en el mapa, a 370 leguas al occidente de las islas de Cabo Verde. La influencia española se iniciaba desde esta línea hacia el occidente, mientras que el dominio portugués desde esta línea hacia el hemisferio oriental. Siguiente punto. En 1509 los españoles se establecieron en tierra firme, llamado así el sector de Centroamérica y América del Sur. Una vez que Cristóbal Colón cumplió con éxito sus 4 viajes hacia el Nuevo Mundo, los reyes católicos invitaron a la población española a desplazarse hacia tierra firme, el cual prácticamente estaba despoblado. Carecía de ciudades y recursos, tanto económicos, políticos y sobre todo culturales. Esta invitación por parte de los reyes católicos fue llamado el Tratado de Burgos. En pocos años, el sector de tierra firme, es decir, América Central y América del Sur, fue colonizado. Y es a partir de este momento que se forjaron 2 grandes colonias en el sector de tierra firme. La primera fue llamada Castilla de Oro, lo que hoy en día es el territorio de Panamá, al mando del gobernador Diego de Nicuesa, y la segunda colonia, Nueva Andalucía, lo que hoy en día es Colombia y Venezuela, al mando del gobernador Alonso de Ojeda. Siguiente punto. El 25 de septiembre de 1513, el navegante Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá desde las aguas del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico. La corona española lo recompensó con honores. Los títulos que se le otorgó fueron el de Adelantado del Mar del Sur y Capitán General. Siguiente punto. En 1519 se fundó la ciudad de Panamá, que por su ubicación geográfica se convirtió en el centro de las operaciones de conquista en el Pacífico, centro y sudamericano. Su fundador fue Pedro Arias Dávila, llamado Pedrarias, no se olviden de este nombre, y fue nombrado gobernador de tierra firme. A partir de ahí se sucedieron las noticias todavía un poco vagas, difusas, acerca de la existencia de un país tan rico como el que por ese tiempo acababan de conquistar los españoles en México. Es el caso de los aztecas, en el año 1521. Entonces, ya se estaban escuchando ciertos rumores que hacia el sur de tierra firme se encontraba un gran imperio forjado por grandes recursos. Es por ello que este rumor llegó a muchos expedicionarios y se iniciaron las primeras exploraciones hacia el Reino del Sur, del cual mucho se hablaba. Y como último punto, a partir del año 1522 se inició las expediciones. Una de las más famosas expediciones fue la de Pascual de Andagoya,
En este año exploró la costa de Chochama, al sur del Golfo de San Miguel, llegando a las tierras del cacique Virú. Es en este punto, y al parecer, es que se dio el nombre a nuestro país, debido a la ignorancia de quienes lo conquistaron. 2. Los viajes de Pizarro. Los viajes de Pizarro, después de conquistar a los aztecas en América Central, los españoles comenzaron a hacer expediciones al sur para descubrir otra gran nación. Hubo muchos españoles que fracasaron en su intento. Es el caso de Pascual de Andagoya, del cual ya lo hemos citado. Pero al final, Francisco Pizarro tuvo grandes noticias sobre un gran imperio sureño, por lo que formó una compañía para descubrir ese misterioso imperio. Francisco Pizarro comunicó su proyecto de descubrimiento a su ex socio Diego de Almagro y al sacerdote Hernando de Luque. Los tres acordaron y juraron. Se cree que solo hicieron un contrato oral. Como acuerdo, Pizarro sería el capitán, Almagro el proveedor y Hernando de Luque el abogado, y que entre ellos tres defenderían los intereses comunes para descubrir el gran imperio del Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro realizó 3 viajes. A. Primer viaje. Se realizó entre los años 1524 y 1525. Se limitaron a recorrer los territorios explorados hasta ese entonces, justamente la ruta que siguió Pascual de Andagoya. La empresa solo consiguió 2 barcos, llamados Santiago y San Cristóbal, y 120 hombres que acompañarían a los 3 socios. Pizarro sería el director. Almagro se encargaría de conseguir el dinero para financiar los soldados y víveres necesarios para abastecer y socorrer a todos los tripulantes. Y Hernando de Luque sería el administrador o tesorero. Entre los incidentes más saltantes están los ocurridos en el puerto del Hambre. Pizarro se extravió durante medio año en la selva y su gente terminó envenenándose, unos con las plantas silvestres y otros que comieron hasta las propias botas y suelas de sus zapatos. Y en las tierras del cacique de las Piedras, Francisco Pizarro fue recibido de manera hostil y abandonó la zona sin dejar referencia del peligro. Cuando llegó Almagro también fue atacado, a tal punto de perder un ojo, e indignado por esto ordenó incendiar el pueblo, que ahí quedó con el nombre de Puerto Quemado. Este primer viaje, en términos concretos, sería un fracaso, a pesar de que se invirtió y sobre todo se tenía la convicción de hallar el reino del sur. No se llegó a materializar el proceso, a tal punto que muchos historiadores llaman a este primer viaje la etapa de exploración. B. Segundo viaje. Francisco Pizarro, para ejecutar este segundo proceso, tomaría las medidas más pertinentes, y una de las principales fue establecer un pacto formal, redactado bajo ciertos lineamientos y con el apoyo de más asociados. Me refiero al Pacto de Panamá, el cual se llegó a firmar el 10 de marzo del año 1526. Quienes participaron en este acuerdo formal, ya no de palabras, fueron Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, Pedro Arias y Gaspar Espinosa. Estos 5 socios
ejecutarían ciertos roles o labores en esta segunda expedición. Por ejemplo, Pizarro sería jefe militar de la empresa, Almagro abastecería de recursos económicos y alimentos para el ejército, Hernando de Luque sería el administrador de la empresa militar, Pedro Arias Dávila sería el segundo inversionista o abastecedor de recursos económicos y Gaspar Espinosa sería el tercer abastecedor de recursos económicos. Entonces cada uno de ellos cumplía un rol principal y determinante. Entonces, el segundo viaje se realizó entre los años 1526 y 1528. Los expedicionarios avanzaron juntos hasta la bahía de San Mateo. Como lo podemos ver en el mapa, Almagro retornó a Panamá en busca de más apoyo. Pizarro esperaría ahí y Bartolomé Ruiz avanzaría hacia el sur. Ruiz llegó hasta el actual Golfo de Guayaquil, como lo podemos ver en el mapa, donde se cruzó con una balsa de indios tayanes. Fue el primer contacto con gente del mundo andino. Es por ello que muchos historiadores llaman a este segundo viaje como el encuentro. Cuentan los cronistas que el explorador Ruiz exclamó: estos sí parecen gentes y son de mejor color y textura y llevan finos atavios. Es por ello que Ruiz ordenó coger a algunos de estos indios y tomaron 5, bautizados luego como Felipillo, Josecillo, Fernandillo, Francisquillo y Enriquillo. Nuevamente los socios se encontraron, esta vez en Atacamáes, con noticias muy novedosas. Ruiz traería a los indios tayanes y Almagro señalaba que Pedrarias había sido reemplazado por el nuevo gobernador Pedro de los Ríos. Además, Almagro estaba indignado, pues consideraba un abuso de sus socios que él se encargue de conseguir los hombres y víveres para la empresa, mientras que Pizarro no lo aceptó y Almagro fue calmado por los soldados. Pizarro, para congraciarse con la nueva autoridad, ya que Pedro Arias Dávila había sido retirado de su puesto, envió a algunos de sus soldados para entregar ciertos presentes al nuevo gobernador, lo que fue aprovechado por algunos que no querían continuar en la expedición para denunciar los maltratos de los que eran víctimas. Uno de ellos fue Juan de Saravia. Es por ello que el nuevo gobernador envió a un delegado llamado el capitán Juan Tafur para detener a Pizarro debido a las acusaciones que giraban en su contra y ordenar su inmediato retorno. El encuentro se dio en la isla del Gallo, donde, según la tradición, Pizarro trazó una línea sobre la arena y dijo: soldados, de esta línea al sur está el Perú, la fama; de esta línea al norte, Panamá, la muerte y la miseria. Pizarro y sus 13 hombres pasaron a la isla de la Gorgona y enviaron a Ruiz para que pague la fianza y liberen a Almagro. Nuevamente, juntos los socios marcharon hacia el sur. Esta vez llegarían al Perú. En marzo de 1528 estaban frente a Tumbes y con el temor de desembarcar por la reacción que tendrían los naturales, Pizarro envió primero al soldado Alonso de Molina. Cuenta este hombre que al bajar los indios se acercaron a los negros esclavos que llevaban y empezaron a restregarles la piel y echarles agua para limpiar el color. Luego bajaría el griego Pedro de Candia, su porte robusto, piel clara y armas de fuego
que traía hizo creer a los lugareños que se trataba de un enviado de Huiracocha. ¿Acaso era el dios Illapa, el dios del trueno, por el ruido que hacía al botar los rayos de los dedos, cuando en verdad era la reacción y el disparo del arcabuz? Candia conoció ahí al curaca Chilimasa, quien lo recibió y trató por varios días, dándole una serie de obsequios. El griego hizo una pintura de Tumbes y la llamó la Nueva Valencia del Mar del Sur, ya que habían templos y palacios enchapados en oro y gente finamente vestida. Los expedicionarios llegaron hasta el río Santa y, confirmando totalmente la existencia de ese territorio lleno de oro y plata, decidieron retornar a Panamá para reorganizar una expedición decidida a tomar por asalto estas tierras. Luego de convencer a sus socios, Pizarro viajó a España a buscar la intervención de la corona, y el 26 de julio de 1529 se firmó la capitulación de Toledo entre la reina Isabel de Portugal, madre del futuro rey Carlos I de España, y Francisco Pizarro, con el que la empresa, de ser inicialmente privada, se convirtió en mixta. La corona recibiría el 20% de todas las riquezas halladas, con la inclusión de la Iglesia Católica, que autorizaba la evangelización de los nativos a través del requerimiento. En las cláusulas se señalaba que Pizarro recibiría los títulos de adelantado, gobernador, juez, capitán general, alguacil mayor y gobernador de la Nueva Castilla, haciendo referencia al Reino del Sur. Luque fue proclamado obispo de Tumbes y protector de los indios. Los 13 del Gallo fueron proclamados hidalgos y caballeros de la Espuela Dorada. Candia, llamado el Griego, fue nombrado teniente de artillería e hidalgo. Bartolomé Ruiz recibió el título de piloto mayor de la Mar del Sur, y Almagro solo recibió la capitanía de la fortaleza de Tumbes. Estas diferencias fueron las causas para el estallido de las guerras civiles entre pizarristas y almagristas en el año 1537, que es tema de otra clase. Pizarro, luego de firmado el documento, invitó a sus parientes y amigos a acompañarlo en la empresa. De regreso a Panamá, le concedió el título de adelantado a Almagro para congraciarse con él. Y ante la muerte del cura Luque, se invitó a Fray Vicente de Valverde, quien acompañaría a Pizarro y Almagro en el tercer viaje y definitivo. C. El tercer viaje de Pizarro. Este tercer viaje es considerado por los historiadores como el viaje de la invasión, ya que en esta tercera incursión Pizarro va a llegar al núcleo del reino del Tahuantinsuyo y consumando toda su expedición. Esta tercera expedición se va a realizar entre los años 1531 y 1533. Los expedicionarios se extraviaron en la región del Coaque, zona pantanosa al norte de Ecuador, donde fueron atacados por los nativos y las enfermedades. Cuando Pizarro sentía que la expedición fracasaba, fue rescatado por Sebastián Benalcázar y llevado hasta la actual Guayaquil. Ahí conocieron al curaca Tumbalá, quien intentaría eliminarlos, pero tras ser develado su plan, fue llevado prisionero hacia su propia isla, La Puna, frente al Ecuador, donde los españoles cometieron una serie de excesos contra los nativos e interfirieron con sus costumbres,
lo que generó un rechazo total e inmediato enfrentamiento a los extranjeros. Pizarro y sus hombres, totalmente sitiados y sin posibilidad de salvarse, fueron nuevamente rescatados, esta vez por Hernando de Soto, con quien llegó hasta Tumbes. En marzo de 1532, arribaban nuevamente a Tumbes, con miles de indios nicaraguas, panameños y del Caribe, además con la premisa de castigar al usurpador del tronco inca, llamado así Atahualpa. El curaca Chilimaza se unió a esta empresa. Marchando hacia Piura, llegaron al valle del río Chira, donde fundaron la primera ciudad del Perú al estilo hispano o español, llamado y bautizado con el nombre de San Miguel de Tangarará, fundado el 15 de julio de 1532. Fue por esos días que conocieron al curaca Maizavilca y recibieron a su sobrino como ayuda en la empresa, Martinillo, este personaje muy anecdótico y controversial, el cual serviría de traductor dentro de la expedición de Francisco Pizarro. En noviembre los españoles partían a Cajamarca, dejando a Almagro y Sebastián Benalcázar en Piura. Atahualpa, quien ya había vencido a Huáscar, decidió retirar a sus soldados para que los extranjeros lleguen hasta él y pueda matarlos. Sus espías le habían informado que no eran ningunos dioses, ni enviados por Huiracocha. Los 168 extranjeros llegaron la tarde del 15 de noviembre de 1532 a la plaza de Cajamarca, y de inmediato se envió una comitiva para entrevistarse con Atahualpa. Al día siguiente, el 16 de noviembre, Atahualpa, el inca confiado, solo llevaba 6.000 llanas, es decir, sirvientes, desarmados, pues la gran mayoría de sus tropas se ubicó en las afueras de la ciudad, rodeando toda la plaza de Cajamarca, para evitar de que algún extranjero cobarde intente escapar. Entonces, era tanta la confianza de Atahualpa que no midió las consecuencias. Una vez que Atahualpa ingresó a la plaza, el inca fue abordado por el cura Valverde, quien le alcanzó la Biblia, y este mismo le empezó a leer el requerimiento al inca usurpador, llamado así Atahualpa. El traductor de esta narrativa entre el cura y el inca fue el indio Martinillo. Dicen que el inca lanzó la Biblia e insultó al cura, por lo que éste corrió hacia un extremo de la plaza y dio la señal convenida. Y es así como se produce el escenario sanguinario en contra de los indios. Atahualpa se quedó sorprendido ante el ataque masivo y explosivo de los españoles, sin dar ninguna alternativa a poder tomar ciertas medidas de defensa. Los soldados que habían rodeado la plaza de Cajamarca cerca de las montañas también quedaron pasmados ante el actuar de los españoles. Todos los indígenas que acompañaban a Atahualpa en la plaza murieron, muchos de ellos decapitados, otros fusilados y también torturados. El inca Atahualpa fue capturado y encerrado en el Amaruhuasi, que quiere decir casa de la serpiente. Ofreció por su libertad 1/4 de oro y 2 de plata. Los castellanos aceptaron en forma de burla. A fines de 1532, el rescate casi se había cumplido. Una de las comisiones españolas que buscaban acelerar el envío de los metales a Cajamarca se topó en Pasco con un indio que traía 2 sogas amarradas a las clavículas, hediondo y arrastrado por un general andino llamado Quisquis. Era el inca Huáscar. Él ofreció la plaza del Cusco llena de oro si le entregaban la cabeza de su hermano y lo liberaran.
Enterado Atahualpa, se adelantó a todo hecho y ordenó la ejecución de Huáscar, quien fue degollado en el río Andamarca y su cabeza llevada ante él. Para marzo de 1533, Pizarro y su gente repartieron el rescate del Inca, ojo, sin Almagro, sin la participación de este personaje, ya que se había quedado en Piura. Los almagristas, indignados por este hecho, presionaron para ejecutar al Inca y marchar sobre el Cusco y el nuevo botín. Atahualpa fue procesado y acusado de ser polígamo, heliólatra, fratricida, genocida y conspirador. Todos estos cargos válidos para la justicia europea, mas no para la justicia andina, que se regía bajo otros códigos o leyes. Se le condenó a morir en la hoguera. Atahualpa, enterado que lo quemarían vivo, decidió aceptar el requerimiento, es decir, el bautizo. Tuvo como padrino a Francisco Pizarro, y es por ello que fue bautizado con un nombre español, el Inca Atahualpa. ¿Y cuál sería ese? El nombre de Francisco. Por ello se le cambió la pena de muerte de la hoguera al garrote, que quiere decir estrangulamiento. El 26 de julio de 1533, por la tarde, se cumplió la orden. Atahualpa fue sentado en un tronco y atado de manos y pies en un madero hacia atrás. El verdugo se colocó una soga a la altura del cuello. El verdugo le colocó una soga a la altura del cuello con un torniquete en la nuca, y mientras ésta ajustaba la soga, asfixiando al Inca, el cura Valverde leía la Biblia pidiendo perdón para el Inca. Cientos de indios miraban atónitos cómo lo ejecutaban. El suplicio se hizo interminable. Atahualpa resistió a la muerte sin dar un solo grito. Los indios lloraban y gemían de dolor. Daban alaridos al cielo al ver cómo un gran soberano se desvanecía y cómo las sogas le reventaban el cuello. Varias indias empezaron a estrangularse con sogas, clavarse puñales en el pecho para acompañar a su Inca. Aquella tarde se perdió todo. La dignidad andina había sido mancillada, pisoteado el honor de miles de inocentes, derramada la sangre de una raza que resistió a morir en las manos del enemigo. Todo había terminado, se había destruido el Tahuantinsuyo y con él la esperanza de todo un mundo. Entonces, esa ha sido la clase del día de hoy, hablando acerca de la primera parte del proceso de la invasión española. Nos vemos en la siguiente semana dando a conocer ya la segunda parte de este proceso invasor español. Hasta luego.